definitivamente no cesa la obra, lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. Hay un propósito en Dios con cada uno. No nos sintamos nosotros exentos. Decías, yo creo que no. Dios tiene propósito con todos, porque todos son hijos valiosos. Y tenemos que entender esto, hermano. Es muy importante que entendamos esto. Por esta razón yo dije, bueno, Señor, realmente a veces decimos, bueno, pues yo soy miembro de la iglesia, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí estaré, pues sí, así. Pero todo lo que tú hagas para el Señor no es en vano. Todo lo que tú hagas para tus hermanos no es en vano. Por eso vas a ver, yo vi varios ejemplos aquí, y hoy esta mañana vi un ejemplo más que se encuentra en 1 Samuel, capítulo 17, verso 17. Y es hermoso porque a veces nosotros no sabemos los caminos extraños de Dios. Son extraños, porque son caminos nuevos y vivos. Los caminos de Dios son caminos nuevos y vivos. Y tú dices, ¿qué tiene el Señor? A ver qué cosa, qué sorpresa me tiene en esto. Y tengo varios ejemplos, pero voy a empezar con David. En ese capítulo, 1 Samuel 17, 17, vamos a ver a un David que lo que hace es cuidar ovejas. Un David que cuida ovejas, pero que ha sido ungido. Aparte, tiene un corazón como el de Dios, que eso es lo más importante, tener un corazón como el de Dios. O sea que todo su mover, todo su pensar estaba siempre alrededor del Señor. Así David, por la unción que había en él y por el corazón que tenía. Porque antes de tener la unción, tenía un corazón como el de Dios. Y uno dice, bueno, ¿por qué David y yo no? Bueno, porque el corazón de Dios se refleja cuando la persona busca las cosas de arriba. No se contenta con las cosas de abajo. Puedes tenerla, lo que sea, pero no le da tanta importancia como es lo de arriba, ¿no? Lo que decimos siempre, las cosas altas, las cosas del Señor. Y David quería eso. Pero vemos nosotros que el Señor a veces tiene excusas que Él inventa, ¿no? Pero en este caso no era. Sus hermanos estaban en la guerra, sus 7 hermanos. Él era el octavo hijo. Y sus 7 hermanos estaban todos ahí en la guerra. Entonces el papá le dijo, mira, David, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están buenos y toma prenda de ellos. Él estaba cuidando ovejas. Esto fue algo pues opcional. Otro hubiera dicho, no señor, padre, pues yo no puedo ir porque tengo que cuidar las ovejas. O sea que ese mi trabajo es cuidar las ovejas. Pero inmediatamente, como estaba conectado con el Espíritu de Dios, él dijo, no, yo voy a ir a servir a mis hermanos. No iba a curiosear, que es lo que creyeron los hermanos, que iban a curiosear, a la guerra a curiosear. No, el padre le dijo, llévale estos alimentos a ellos y llévale todo esto y trae prenda de ellos para saber que están vivos, que están bien, ¿no? Y entonces se levantó David en el verso 20. Pues David se levantó de mañana dejando a las ovejas al cuidado de un guarda. O sea que, qué responsable era David, era un muchachito joven. No dejó las ovejas así, sino buscó un guarda que cuida las ovejas para entonces hacer este trabajo. Un trabajo que verdaderamente puede ser medio pesado, ¿no? Entonces dice, y se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daban el grito de combate. Lejos estaba de él que se le iba a presentar una batalla que él iba a ser el protagonista. Porque a veces el Señor prepara un terreno y tú no sabes lo que Dios va a sacar de ahí. Pero a veces nosotros como, ay, espérate, no, pero yo no puedo dedicarme a esto, mi trabajo es con las ovejas, no, papá, busca a otro que lo haga. Pero como era un hombre que conocía los propósitos de Dios y sabía que Dios siempre tiene, podemos decir, algo en la manga. Tiene algo escondido que no te lo revela para probar tu corazón y tu obediencia. Y él obedecía a su padre 100%. Isaí era su padre y él era el más chiquito. Él obedecía a su padre y amaba a sus hermanos tremendamente.
pues está bien, pues me voy para allá. ¿Y qué pasó? Pues la cosa cambió tanto, en cuestión de poquitos días, cambió tanto que se hizo famoso, porque acabó con un gigante. Cuando llegó allí, vio que todo el ejército estaba en orden, un grito de batalla. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Vamos a seguir leyendo. En el 24, en el 20, ok, en el 21. Se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejércitos frente a frente. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien, porque ya estaban preparándose para la batalla, y él tenía que darle este informe a su padre, que si mis hermanos estén bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre la fila de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Yo digo, ese ejército era un ejército de Dios, pero tenían miedo, y sabe que no funciona así. El Señor el miedo es un obstáculo tan grande, el temor es un obstáculo tan grande que echa a perder todo lo demás, y ellos estaban con mucho miedo. Pero David no. David no. Dios lo mandó en el preciso momento. A veces tú dices, oye, qué casualidad. En el preciso, no hay casualidad. En Dios no existe casualidad. La casualidad existe aquí en la tierra. Mira qué casualidad, yo fui allí y encontré un billete de 10 pesos. Ay, qué casualidad. No, es bendición. Entonces estamos nosotros hablando el idioma de acá abajo. Si no, Señor, tú preparas las cosas, las obras de antemano. Acuérdate siempre que el Señor prepara las obras de antemano. Él tiene preparado todo, nada más que tú tienes que ser obediente y responder. Pero a veces el llamado era pesado. Y era ir cargado de comida al campamento de donde estaban, no sé qué lejos quedaba, pero al campamento donde estaban peleando todos ellos. Dice, y lo oyó David, que este hombre retaba al pueblo de Dios y les decía a ustedes, y empezaba a maldecir a Dios por todos sus dioses. Y eso, yo imagino que el corazón de David empezó, no, a mi Dios no me ofende nadie, porque vio como que el hombre ofendía a Dios y al ejército y al pueblo de Dios en el nombre de sus dioses. Entonces, ¿qué pasó? Pues no, David dijo, no puede ser. Y dice aquí, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Por eso les digo, hermano, el temor, el miedo de qué va a pasar, y qué situación hay ahora, y qué va a pasar dentro, qué calentamiento global, qué cuántas cosas. Hermano, no podemos estar nosotros así, porque entonces Dios no puede obrar en nuestro corazón, porque estamos nosotros entretenidos en esto, en aquello, y qué va a pasar, y qué no va a pasar, y cómo va a estar mañana, y cómo. Por favor, vamos nosotros a pararnos. ¿Somos un ejército o no? ¿Sí? Somos. Así, Señor hablaba de su pueblo Israel. Quiero sacar a mis ejércitos. ¿Qué ejércitos? Si eran los que estaban ahí viviendo en Egipto, que eran esclavos. Pero el Señor siempre tiene la visión de cómo te quiere completar a ti. Y te ve completo, pero nosotros nos vemos incompletos. David no se vio incompleto, hermano. David no se vio incompleto, pero nosotros decimos, bueno, yo no puedo. Siempre nosotros ponemos eso por delante, y no es así. Entonces dice, y salió uno de Israel que decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Dice, él se levanta para provocar a Israel, al que se adelante dice, al que le venciere el rey le enriquecerá con grande riqueza y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. O sea, nunca iba a tener que pagar impuestos. Oye, está buena, está muy sabrosa esta recompensa. Lo iba a hacer rico, le iba a dar su hija y no iba a tener que pagar nada de impuestos. ¿Te imaginas? ¡Wow! David pudo haber dicho, no, eso sí me conviene.
No, David no se paró en eso. Porque a veces nosotros, ¿verdad?, somos interesados espiritualmente. Hermano, tú tienes que dar porque Dios te dé. No, tú das porque de tu corazón das. Amén. Y Dios te va a dar. Pero si tú estás pensando en lo que Dios te va a dar mañana, no, así no funciona Dios. De que bendice, bendice, porque eso lo sabemos. Pero vemos que entonces David, a los que estaban junto a él diciendo: a este filisteo quitaré lo propio de Israel, porque ¿quién es este filisteo incircunciso? ¿Quién es este? Para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. Oye, qué celo de Dios tenía este hombre. Este muchacho no tenía ni 20 años, porque 20 años era la edad para ir a la guerra. O sea que 16, 17, por ahí sería un joven. Pero se sintió como que la sangre se le ardió. Digo, esto no puede ser. Entonces el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole entonces hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? Mira, siempre hay gente que no va a entender los propósitos de Dios. Y yo no estoy hablando de gente del mundo, porque este no era gente del mundo, era pueblo de Dios. Porque decimos, bueno, la gente del mundo no entiende los propósitos de Dios. Ay, ¿qué hacen ustedes en la iglesia? Así lo he oído. Sí. Así lo he oído. Muchas veces. Pues sí. Entonces tú dices, bueno, ¿para qué viniste? Óyeme, te traje pan de cebada, te traje, mira, comida, te traje, óyeme, y date noticias de su padre y que mi padre esté tranquilo porque ustedes están bien. Pero David no discute con necios. Dice, aún el necio parece sabio cuando se calla la boca. Dice, con el necio no discutas, porque te harás necio como, estoy hablando proverbio, te harás necio como él. Cuando tú tratas de discutir con un necio, fíjate, tú te envuelves en la necedad también. Entonces David, miren lo que dice: ¿y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? A ver, tu trabajo era con las ovejas, no era venir aquí curiosear. Cada uno tiene su perspectiva, ¿no? Cada uno lo ve desde el punto de vista, ¿no?, de él. Yo no me explico para qué esta gente, mira, ese que se fue allá a África a predicar, ay, pero está viendo tantos negritos aquí, ¿por qué no se quedó aquí? No, así hay gente, ¿verdad? Bueno, es un ejemplo. Entonces le dice el hermano, por eso veo, hermano, cuando tratan de podemos decir, de persuadirte, ¿no?, de que pienses diferente, entonces van a mostrar muchas cosas y a veces convencen. Hay gente cristiana que otros le convencen, y cristianos también, porque el mundo, ¿qué podemos esperar del mundo? La gente que no conoce al Señor te puede decir muchas cosas, pero estos eran conocedores de la ley, ellos eran obedientes al Señor en todo lo que el resto, bueno, lo que es la ley, ¿no? Estos no conocían los propósitos de Dios. No conocían los propósitos de Dios. Hermano, los 7 hermanos que tenía David vieron cuando Samuel lo ungió. Ellos fueron testigos oculares. Cuando lo ungió, dicen, mira, mi hermano lo ungieron. Y no escogió a ninguno de nosotros, escogió a mi hermano más chiquito. Había envidia, porque eso era un privilegio tremendo, pues que viniera Samuel. Samuel no era cualquiera. Samuel fue el último juez. Pero fue un profeta que no dejó caer una palabra al suelo. Era un hombre íntegro, un hombre que ungió a Saúl, que ungió a David. O sea que era un profeta de renombre, la verdad. Entonces le dice el hermano: yo conozco tu soberbia y tu malicia. ¿Qué malicia ni qué soberbia? David no tenía ni malicia ni soberbia. No te dejes engañar. Yo conozco tu malicia, tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Para eso viniste, a ver la batalla. David respondió: ¿qué he hecho yo? Sí, pues Dios que le preparó todo. Las ovejas también cuidadas. Y yo estoy obedeciendo a mi padre. A veces el obedecer a Dios es, pues te busca problemas. Cuando nosotros dijimos que veníamos para San Antonio, no crean, fue un impacto a la familia. Fue un impacto. Porque siempre hemos estado sequitas todos. Tengo mucha familia, ¿verdad? Mis 5 hermanos y todo, y yo no sé si hasta qué punto ellos se sintieron pues dolidos,
Sí, tengo un testimonio de mi mamá. Mi mamá tenía un diario que desde que poco tiempo después de llegar él escribía todo, y salimos aquí, vimos acá. Entonces, en el tiempo que vinimos para acá, él estaba pero tan triste, porque vivíamos en Georgia y vivía mi hermana, vivían mis padres, y entonces yo sabía que ese día iba a llegar, que ellos se iban a caer. Y bueno, es un libro este gordo que mi hermana pues lo pasó todo, hizo un libro para cada hermano, y son todo lo que mi mamá escribió por todos estos años. Muy interesante, ¿verdad? Pero yo dije, déjame ver en esa fecha qué cosa escribió. Estaban tristes, pero no conocían el propósito, pero no sabían, ¿verdad? Pero él le dice, ¿y qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Le dijo, pero no discutió. ¿No es esto mero hablar? ¿Están hablando por gusto? ¿Qué bobería están hablando? Yo le hubiera dicho así, qué bobería, qué tontería están hablando, ¿no? Y se apartó de los hermanos, se fue. Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera que le dio el pueblo la misma respuesta de antes, y fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, no desmaye. El corazón de ellos estaba desmayado. No desmaye más el corazón de ninguno de los que están aquí, porque él había decidido. Dice, a causa de él, tu siervo irá y peleará con este filisteo. Ya, déjalos. Ellos, todo lo que pedía Goliat era un paladín que peleara con él. Nadie, porque si medía, que sé yo, 400 pies, que sé yo, era enorme. Y aparte todo encasquetado. ¿Por dónde lo iban a matar? ¿No? O sea que era algo que no podían, era más grande que la pequeñez de ellos. Yo digo, ellos se veían más pequeños de lo que eran. Pero David era el único más pequeño, porque Dios hace cosas grandes con gente pequeña. Pues sí, gente que tú dices, no, ¿yo qué voy a hacer? No sirvo para la guerra, bueno, me quedo cuidando ovejas. No, pero el Señor te va a usar un tiempo en lo que estás haciendo, pero Él lo que va a mirar es la fidelidad tuya. Y de que tú veas que tu vida tiene propósito. Pues David sabía que su vida tenía propósito porque había sido ungido para que fuera rey de Israel. Pero no sabía cuándo. Tendría 16, 17 años. Él vino a ser rey a los 30 años. Pero hay quien se desespera porque no quiere esperar. Él no fue a buscar la corona, decirle, Saúl, la corona es para mí porque ya me ungió Samuel. Él mantuvo el secreto. Dios, tú dirás cuándo. Yo simplemente, cada vez que tú abras una puerta, yo voy a entrar por ahí. Y bueno, sabemos en toda la historia que él le presenta a Saúl, le presenta a Saúl lo que él sabía hacer. Dijo, bueno, yo soy pastor de ovejas, es todo lo que digo. Otro le hubiera dicho, no, yo agarraba las armas de mis hermanos y yo tiraba flechas, tú sabes, porque hay gente que se jacta de que sabe mucho pero no sabe nada. ¿Es verdad? ¿Por qué? Para tener un mejor trabajo, ¿no? O sea, se echa así para poder tener un mejor trabajo. Pero entonces él solamente le dijo a Saúl, mira, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, yo salía detrás de él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano a la quijada y lo hería y lo mataba. Así que fue ese león, fue ese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Así como será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. O sea, Dios está conmigo, Dios está conmigo. Ahora estaba viendo en las noticias y estoy hablando pues de Israel. Decidían mandar un misil, pero el misil explotó, cayó en el mismo Siria y no tocó Israel. Y cosas así están pasando. Así el Señor nos está llamando la atención de que Él interviene en todo, porque somos su pueblo. Sí, apenas ayer vi las noticias y yo, wow, qué tremendo, qué hermoso. Pero Él entiende todo eso. Él solamente dice, yo no le tengo miedo ni a un león ni a un oso. Oye, para no tenerle miedo a un león ni a un oso, yo no tengo miedo.
y este va a ser igual. ¿Qué comparación, ¿verdad? Hermano, y así sabemos en la historia que fue así, porque él sabía que Dios tenía un propósito con él, pero no lo hacía por eso solamente, sino porque amaba a Dios y amaba a sus hermanos. Él amaba a sus hermanos, por eso él fue y se arriesgó a llevarlo todo ese alimento y todo, obedeciendo a su padre, porque él lo amaba. Ustedes saben que cuando nace el más chico de la familia, como mi hermano nació y yo tenía 10 años, Ray, era el bebé de nosotros. Era el bebé de nosotros. Él decía que tenía 4 madres. Dice, yo siempre he tenido 4 madres, porque lo cuidaban, porque era el bebé de nosotros. ¿Ven? Y por esta razón, vamos a descubrir cómo este hombre, sabiendo el propósito que Dios tenía, pero no usando el propósito, sino usando lo que se le presentó y lo que le vino a la mano. Lo que le vino a la mano. Y bueno, pues ya la historia, ya saben que se presentó a Goliat y con una piedra lo tumbó y con la misma espada del enemigo le cortó la cabeza. Y después andaba con el cabezón, porque era un cabezón grande. Pues si era grande el cabeza, haber sido así. Yo no sé de qué tamaño, pero es un cabezón. Ahí se apareció con la cabeza ahí y todos se quedaron. ¿Cómo es posible que un muchachito haya hecho esto? Y nosotros, que somos hombres de guerra, entrenados para la guerra, ninguno se decidió. Muchos son llamados, hermano, pero pocos son escogidos. Muchos somos llamados, pero Dios quiere que entendamos que si somos llamados, somos escogidos, ¿sí? Para los propósitos que Él tiene en nuestra vida diaria. A veces lo encontramos, nos topamos con alguien y le traemos un mensaje. No somos impositivos de decirle, no, aquí a toda la gente va a predicar. No, guíate por el Espíritu Santo. Para eso tú tienes una guía, y es el Espíritu Santo. Ese es un ejemplo que doy, y hay muchos ejemplos. Ahí vemos a Josué. Josué, todo lo que hacía era, cuando estaba Moisés, que se iba al tabernáculo, él solamente se quedaba fuera adorando. Una acción. Y ahí estaba esperando a Moisés. Después, cuando subió Moisés el monte Sinaí, una de las veces, Josué llegó a la mitad porque no podía estar ahí arriba, porque ahí donde iba a estar era Moisés, ¿verdad? Y él se quedaba esperando ahí, solamente disfrutando sabiendo que la presencia de Dios estaba ahí hablando con Moisés. Ya para él eso le llenaba el corazón. ¿Y quién iba a decir que toda esa preparación fue para tomar el lugar de Moisés? Pero así es, ¿eh? Alguien que verdaderamente pues conoce que Dios tiene propósito y tiene propósito en nuestra vida. Nosotros no somos gente que solamente, bueno, pues qué bueno que tengo el Señor y ya tengo la seguridad. No, ya me voy a la presencia de Dios y ahí voy a estar tranquilito, ahí con la palmita, como decía. No estoy burlando eso, pero mucha gente piensa así. O vas a estar en una mansión, o vas a estar en una casa de, pues, más pobre porque no fuiste bueno, y cosas así que nos enseña la religión y nos desvirtúa, o sea, nos quita realmente la visión de Dios, de nosotros saber que somos, es parte del propósito de Dios en el trabajo de Dios aquí, porque el trabajo de Dios es aquí en la tierra. Los cielos de los cielos ni lo pueden contener, como decía Salomón, pero aquí en la tierra es donde Él está formando su hombre nuevo. Y Él lo dijo, Él dijo que iba a formar ese hombre nuevo, y eso es lo que estamos viviendo. Entonces aprendemos a esa, podemos decir, obediencia, pero teniendo nuestro corazón siempre dispuesto a decir, bueno, Señor, yo sé que tú tienes control de todo. Por esta razón, cuando viene a mi mente no solamente Natanael estaba debajo de un árbol, ahí, ¿quién iba a decir? Pues ¿qué estaba haciendo ahí echándose fresco? No, estaba pensando, ay Señor, ¿cuándo tu reino será fuerte aquí, Señor? Y pensando en el reino, y pensando cuándo habrá paz y cuándo no estaremos con la bota romana sobre nosotros. Él estaba meditando en eso. ¿Y qué pasó? Pues vino aquel y dijo, óyeme, ya encontramos al Mesías. ¿Qué? ¿Cómo? y fue Dios quien lo mandó. Y ahí se encontró con el Señor y ahí le siguió. ¿Quién iba a decir que él estaba sentado bajo un árbol y que eso iba a ser el secreto cuando el Señor le dijo, cuando te vi allí sentado, ay, se lo había visto, y vi tus pensamientos y vi las intenciones de tu corazón, esto es
te estoy llamando para esto. Y entonces él dijo, ¿cómo supo este hombre que estaba sentado allí debajo de ese árbol? Pensando, algún día, Señor, tú traerás la paz a Israel, ya no estaremos ya en esta situación donde los romanos eran dueños de Israel, donde ellos no tenían la libertad que ellos querían tener. Y ¿cuándo, Señor? Por la profecía lo creo. Y eso inspiró al Espíritu de Dios, al Señor, para llevarlo, para que supiera lo que era eso. Y cuando llegó y solamente le dijo eso, le dijo, Señor, se dio cuenta que era el Mesías, porque ¿quién iba a saber eso? Cosas así. Ahora, si estoy pensando, ay, la novela de ayer y cómo está eso, Dios no te va a avisar, oye, vete para acá. No, sí, es verdad. No, que tengo, tu pensamiento tiene que estar con, no te estoy diciendo, hermano, que tú tienes que estar 24 horas así mirando para el cielo, pero que tú tengas conciencia de quién habita en ti. Porque muchos dicen, sí, Señor habita en mí, pero mis deseos están lejos de Él, o mis acciones están lejos de Él, o sé, esto es importante, pero lo demás es más importante. Vaya, no lo decimos, pero la acción lo habla. Pero este no, este estaba bien conectado con el Espíritu de Dios, a pesar de que todavía el Espíritu de Dios no se había derramado sobre toda carne. Pero había amor en su corazón de que las profecías se tenían que cumplir algún día. Y decía, ¿cuándo va a ser esto? Bueno, hay muchos casos, ¿verdad? Como Elías, que era del pueblo. No era profeta Elías. No se conoce que era un profeta. Solamente no tenía miedo a nada. Y eso es muy bueno. Y conocía la ley, conocía todo, conocía los designios de Dios, conocía todo. Y no tenía miedo de enfrentar al rey Acab. Y a Jezabel, que era la protagonista de todo lo que hacía Acab, ¿verdad? Más sin embargo, Dios lo llamó y profetizó. Y solamente dijo, no va a llover, así que no va a llover. Y el Señor dijo, corre ahora y búscate ahí en el arroyo de Querit, ahí siéntate y espera, porque este va a querer matarte para que deje otra palabra. Porque ellos sabían el poder de la palabra. En aquel tiempo se conocía más el poder de la palabra que ahorita, que ahora. ¿Qué les parece? Cuando tenemos que tener conciencia que hablamos a veces, como ponemos vemos en las caricaturas que salen serpientes y cosas, no lo han visto, ¿verdad? Que salen como así. Pero antes había más conciencia de eso. Ahora, bueno, estamos ya teniendo más conciencia de lo que hablamos y de lo que necesitamos callar. Ahora sí, ahora estamos más conscientes. Pero bueno, yo quería hablarle también aquí de Ana. Ana, la mamá de Samuel. Sabemos en la historia, y aquí está, déjame ver dónde que está, en Primera de Samuel. Ahí nos quedamos en Samuel. Ahí en el primer capítulo, o sea, empezando en el 1, no lo voy a leer completo. Solamente lo que quiero que mire, quiero dejar esto bien enfocado. Que cuando nosotros estamos conectados al Espíritu de Dios, todas las cosas que el Señor nos presenta y pasa por el filtro del Espíritu, porque es como un filtro también. Sentimos que sí, pues sí, el Señor quiere hacer esto. Gracias, Señor. Nos dejamos llevar por el Espíritu de Dios. Y Ana, pues sabemos en la historia que era estéril y su esposo tenía otra esposa, eran dos esposas. Y la otra esposa tenía hijo, y ella no. Y aquella pues se enseñoreaba en ella y se burlaba de ella y la ofendía. Y llegó el momento que ella pues, yo quiero un hijo, y yo quiero un hijo, pero no venía. Pero Dios tenía un propósito. Dios tenía un propósito con ella, porque ella iba a ser la mamá del tremendo profeta Samuel. Claro, cuando tú estás pasando por la prueba, tú nada más que miras la prueba. Tú no miras la recompensa, ni miras el fruto, el resultado de tu prueba, sino que lo que estás mirando es el mal rato que estás pasando, ¿no? Pero lo que me gusta mucho de ella, que ella estaba pidiendo un hijo para Dios. Y que fuera un hijo varón, porque no podía administrar mujeres.
En el lugar santísimo, en el lugar santo, tenía que ser un varón, un sacerdote. O sea que sabía que no podía ser una mujer por las costumbres de ellos. Y me gusta mucho cuando ella ora allí. Vamos a leerlo aquí. Dice aquí: y se levantó Ana, en el verso 9, después que hubo comido, bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con una amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, porque hay que ser específico, ¿verdad? Un hijo varón. Él no dijo: dame un hijo, no importa lo que sea, un hijo varón. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. O sea que iba a ser nazareo, porque nazareo era un voto que tenían los judíos, que aunque no tenía nada de, no estaba en la línea de Aarón sacerdotal, podía ser nazareo, y podía ser tanto mujer como hombre, nazareo, y no podía cortarse el cabello, y no podía tomar vino, ni nada de producto de la vid, no podía, y dedicaba su vida voluntariamente, así como nosotros, que queremos entregar al Señor voluntariamente. Eso se llama nazareo. Entonces va a ser un nazareo. Sansón era nazareo, el cabello, y Dios lo ungió, y la fuerza no es que estaba en el pelo, sino que era en la unción, ¿sí? Por esa razón sabemos que era nazareo. Entonces ella, mientras oraba largamente, el sacerdote, que la verdad que el sacerdote, obviamente como sacerdote no sirvió este hombre, creía que estaba borracha. Y es verdad, cuando estamos llenos del Espíritu Santo parece que estamos borrachos. Eso pasó cuando fue el derramamiento del Espíritu Santo. Creían que todos allí estaban pues bebidos, y eran las 10 de la mañana. Y fue cuando Pedro dijo: óyeme, no, son las 10 de la mañana, ¿cómo vamos a estar bebidos? Estamos llenos del Espíritu Santo. Y esta mujer lloraba y clamaba, no le importaba ni quién la viera, y lo que quería era un hijo varón, un hijo varón, un hijo varón. Era el deseo de su corazón, y no era para mí, no era para mi esposo, no era para darle la cabeza a la rival, porque otros saben: yo quiero tener un hijo para restregárselo, ay sí, no, tampoco. Lo quiero para ti, Señor, lo quiero para ti. ¿Sabes qué? A Dios le gustó eso. Cuando nos damos así voluntariamente porque le amamos, simplemente porque le amamos, entonces ¿qué pasa? Pues Dios se lo dio, abrió su matriz, y después de poco tiempo pues estaba contenta, ya comía, ya no dejaba de comer, ella dejaba de comer, ella estaba en una tristeza, una amargura y una aflicción por causa de la rival, que vivían juntas. Imagínate, qué duro ver a tener un suplicio ahí al lado. Es como que te tumba la fe, ¿no? A ella le subió más, porque a veces necesitamos estar entrenados, ¿sabes? Cuando viene lo contrario, ¿cómo entrenan a los soldados, verdad? ¿Cómo le entrenan? Pone un grupo que van como que son enemigos, pero entre ellos mismos, para que se practiquen a saber cómo manejar con el enemigo. Así, por lo menos los marines, que yo sepa, porque es lo que mi hermano fue. Y entonces te enseñan cómo tienes que defenderte de ellos, porque necesitas tener experiencia para la guerra. Pues yo creo que esta mujer se experimentó bien en la guerra, y llegó el momento que dijo: bueno, pues sí, ya yo voy al templo, y ahora sí que voy a ir ahí, Señor, dámelo, pero para ti. Bueno, sabemos en la historia lo que pasó, y me gusta mucho en el canto de ella, que está en el capítulo 2, verso 9, que dice: Él guarda los pies de sus santos. Él guarda los pies de sus santos. Mas los impíos perecen en tiniebla, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Es un canto, porque ella empezó a cantar el cántico de Ana, ¿verdad? Cuando ella supo
la bendición, cuando le dijo, yo pues, en el verso 28, capítulo 1, dice, yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Era una adoradora, era una mujer que está bien conectada a todos los designios de Dios, todo lo que Dios quería hacer, el plan de Dios. Dios no le dijo en ningún momento, tu hijo lo voy a convertir en tremendo profeta, no, porque Dios nunca se adelanta. Dios no se adelanta a lo que va a trabajar en ti. Pero ¿qué pasó? No, cuando saca el canto ese, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta, que lo cantamos aquí. Me gusta mucho, como dice en el verso 3 también, no multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca. Bueno, no es que estaba hablando de la esposa, la otra esposa de su esposo. Estaba verdaderamente lo que está diciendo, que no hay palabras que nosotros podemos venir contra Dios que así arrogante era Saúl, y Dios Dios no lo quiso. ¿Por qué? Porque era arrogante. Él quería ser el que se destacaba en la guerra, era muy alto, altísimo, altísimo, sé que de hombros arriba no había nadie tan alto como él. Era un hombre quizás 6'6", no sé, grandísimo, aparte muy buen mozo, o sea que tenía pues muchas cosas muy buenas, pero desgraciadamente no lo usó para bien. Se jactó en su propia fuerza y finalmente se encontró con un gigante y no tuvo fuerza. Por eso dice, nadie será fuerte en su propia fuerza. Bueno, aquí cuando oímos todas estas cosas, es hermoso que sabemos nosotros que Dios está labrando un hijo, lo está labrando, lo está preparando. Y si nosotros no nos llenamos de ese pensamiento, de decir verdaderamente, Señor, tú estás desarrollando un hijo en cada uno de nosotros. Ese es el trabajo, eso es lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribió casi la mitad del Nuevo Testamento en tantas epístolas. Y todo era un enfoque de la vida de Dios en ti, de la vida de Dios en ti. Esto no se predica en muchos lugares, hermano, la verdad, porque es compromiso. Y nadie quiere ese compromiso. Espérate, eso está muy alto. Ustedes son muy espirituales. No sé si alguna vez le han dicho eso. Nosotros nos han dicho. No me interesa. Pues sí, yo sí, mientras no me digas ustedes son místicos, no, un místico yo mando de misticismo, sino en la realidad. Si no, vete y léete las epístolas del apóstol Pablo, todo lo que dice está referido, dice que todavía vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea que ahí vamos a ver muchos versículos que nos va a mostrar eso. Pero ¿para qué queremos que Cristo sea formado en nosotros y seamos un hombre nuevo? Para Él. Es para Él. Eso es lo que pidió ella. ¿Quiere un hijo varón? Para ti. Yo no lo voy a tener. Pero sabemos la historia que Dios le dio 5 hijos más. Porque Dios, tú no le debes a Dios. Tú no le debes a Dios. Ahí lo dice. Hay un proverbio que dice eso, que a Dios nadie le debe. Dios paga. Y por uno le dio 5. Y después vemos en la historia, wow, qué bueno que el Señor no terminó ahí, sino que le dijo, hija, esa bendición, no te voy a dar 5 en número de gracia. Te voy a dar suficiente para que te llene tu corazón y descubra que verdaderamente estoy bien complacido contigo. Las acciones de Dios nos enseñan que se complace con nosotros. ¿No hizo eso con Jesús? Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Dios quiere complacerte de ti, sentirse complacido porque tú le complaces. Así es. Es lo mismo que tú le das, Él te lo regresa. Por eso es importante ver siempre nuestra relación con el Señor no como una religión. Religión son leyes que te dicen tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, pero tu conexión con Dios no es genuina. Sí, recibes al Señor en tu corazón, amén, gloria al Señor, pero no tienes la visión de que hay algo más. Porque Elcana, el esposo de ella, era un hombre justo, era muy bueno y todo, y hasta la amaba mucho y hasta veía que estaba enflaqueciendo y le decía, Ana, come, no puedes estar así, se preocupaba. Pero
a través de ella es que vino este producto, que fue el profeta Samuel. ¿Quién iba a decir, verdad? Que el Señor iba a formar a este muchachito que se crió en el templo, porque este muchachito, pues, ella lo llevó cuando fue destetado, 4 años tendría cuando fue destetado, y fue y se lo dejó al sacerdote Elí, que por cierto, no era buen sacerdote. Otro hubiera dicho, no, Señor, ese hombre, sus hijos son un desastre, así que mejor no. No, ella dijo, yo prometí y yo pago. Sí, me encanta porque era una adoradora. Esta mujer es una adoradora. Ahí ella adora, ahí tú la vas a ver en toda esa actitud. ¿Y qué se desarrolló? Una vida. Todo porque quiero un hijo para ti. Yo quiero ser un hijo para el Señor. Un hijo varón para Él. Vamos a llenarnos de ese pensamiento. Así como pasó aquí. Dios tiene propósito con tu vida, hermano. Con todos mis hermanos a través de internet. Dios tiene propósito con la vida de todos. Pero muchos no responden al propósito. Porque bueno, los afanes de la vida, la lucha de la vida, hay muchas excusas. Pero yo veo que en medio de todas esas excusas, nosotros podemos entender que Dios te está llamando para algo superior. No quiere decir que te va a mandar a la China, ni te va a mandar a África, no, porque eso es lo que era el miedo antes. Ay, no, yo no quiero ser misionera metida por, sabe Dios, por aquí, en la selva del Auca, o por allá, ay, no, la selva de Amazonas, ni lo mande Dios, como están los narcos, ay, no. No, sí, porque así le decíamos, cuando nosotros dijimos que veníamos a Texas, ¿saben lo que nos dijeron? Ahí solamente hay cowboy indios. Bueno, vamos a predicarle a los cowboys y a los indios, pero Dios dijo que fuera a San Antonio, porque Dios se lo dijo a Pablo en New Orleans, en el aeropuerto. San Antonio es el lugar. Asimismo, nosotros no nos movimos porque buscamos a ver en qué pueblo venir. No, el Señor le dijo, vivíamos en Georgia con mi padre, ahí estaba mi familia. Georgia es precioso, Atlanta, es muy bonito. Ahí pues sí, se quita 10, 12 horas a Miami. Estábamos en el lugar en el este, nunca me gustó el oeste, a mí el este. ¿Qué pasó? Pero cuando Dios te dice, te inquieta tanto, pero te inquieta tanto, y tú te sientes incómoda de que tú quieres hacer la voluntad de Dios, pero algo te ala, ¿no? En este caso era mi familia, porque lo iba a tener cerca. Pero finalmente, por el amor del Señor, tú decides su camino. Ese, hermano, déjate guiar por el amor de Él. Y las puertas se abren. Eso lo hemos visto a través de muchos años, como las puertas fueron abiertas. ¡Wow! Cuando decidimos por ti, Señor. Este hijo varón que está creciendo en cada uno de nosotros, porque Cristo está siendo formado en nosotros. Ármate de ese pensamiento. Cristo se quiere formar en vosotros por el Espíritu Santo que está en nosotros. Entonces ahí estamos teniendo, y vemos que realmente la historia esta nos inspira. A mí me inspira la historia de Ana, la historia de David, la historia de Natanael, la historia de Josué, y la historia de todos, de Moisés, de todos, porque todos tuvieron que pasar por algo parecido. Ellos tuvieron que decidir por lo bueno o por lo excelente, y me gusta porque ellos decidieron por lo excelente. No lo vemos nosotros en el caso, el Señor me lo está trayendo, porque no lo tengo notado aquí. Es más, a mí me pasa así, que a veces traigo notas y ni siquiera ni leo las notas. Así le pasa a uno, ¿verdad? Cuando Abraham entró a la tierra prometida, entró con su sobrino, ¿verdad? Lot, que lo crió, porque se murió el papá que era su hermano, él lo crió. Lo quería como un hijo, porque no tenía hijo, lo había criado como un hijo. Y cuando recibió la promesa, lo sacó porque era él su papá adoptivo, ¿no? Pero más sin embargo, estando ya en la tierra prometida, que yo digo, a Lot le hubiera ido muy bien en la tierra prometida, le hubiera ido de maravilla, porque estaba con su padre Abraham, su padre adoptivo, o sea que le hubiera ido muy bien. Pero ¿qué pasó? Como hubo un poquito de desavenencia entre los siervos de Abraham y los siervos de Lot, discutían y todo ese lío, carnalidad. Entonces Lot le dijo, mira, papá tío, o tío papá, yo creo que yo voy a tomar otro rumbo, porque
mira lo que está pasando. Digo, una buena amonestada hubiera cambiado todo. Pero uno a veces lo huimos a la situación. Digo, mira lo que está pasando, yo mejor agarro otro rumbo. Y así ya se acaban estas peleas que se forman entre tu siervo y mi siervo. Así que vamos a arreglar esto. Entonces le dijo a Abraham, bueno, ¿qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? Él le dijo, irme, buscar otro lugar para yo desarrollar mi negocio, pues tiene muchas veces, mi negocio, mi vida en otro lugar. Bueno, le dice a Abraham, así como Dios nos lo hubiera dicho a nosotros, escoge tú, escoge. Entonces miró la llanura de Sodoma y dijo, allí me gusta, mira qué ciudad tan bonita. Podían ver la llanura de Sodoma. Habían edificios, habían casas, era un pueblo, no era el campo donde estaban ellos ahí en la tierra prometida, que era puro campo y abrir pozos y vivir en tiendas. Y cuando él miró, dijo, ¿sabes qué, tío? Mira, me voy para allá, para Sodoma. ¿Y para qué les sirve la historia? Ya saben cómo fue la historia. Sodoma desapareció. ¿Qué pasó? Fuego y azufre mandó Dios allí, porque todos habían cambiado el orden natural, familiar del padre, la madre y los hijos, y todos se habían convertido en homosexuales. Así fue Sodoma y Gomorra. Esa es la historia de Sodoma y Gomorra. Aunque muchos quieran decir, no, pero tú ahora tienes que, tú sabes, aguantar esto, y si tu hijo es así, tú déjalo, porque, hermano, eso es contrario a los principios de Dios. Completamente contrario. Y yo me importa, yo lo digo. ¿Por qué? Porque no estamos nosotros poniendo pañitos tibios para que, tú sabes, podamos ser aceptados. No, a la verdad es la verdad. A la verdad, la verdad. Y entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, finalmente tuvo él que ir a sacar al sobrino al cabo de unos años. Ya tenía hijos, ya tenía, pues estaba la esposa, sabemos la historia. Pero ¿qué fue? Escoge tú. A veces cogemos mal. A veces cogemos mal trabajo, a veces cogemos mal persona, también lo hemos visto, que a veces pues no tenemos entendimiento, o yo digo, si tenemos conexión con el Señor, es fácil escoger porque estamos cogiendo, porque nos ayuda. Pero si no tenemos la orientación del Señor, pues yo voy a escoger lo peor. Eso es importante, que nosotros tengamos eso, así como ella escogió la mejor parte. Ella lo que escogió fue verdaderamente tener un hijo varón para Dios. Dios se lo dio, y para Dios, porque Samuel fue para Dios 100%. Ahí vemos ahí la historia de Samuel 100%. Ahora, en este Salmo 138, verso 8, hay un versículo muy tremendo que dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Creo yo eso? ¿Sí? Porque a veces digo, bueno, ya, pues mira, hasta qué punto ya no tengo forma de... Porque todo el mundo se enfoca en uno, yo quiero ser un evangelista, quiero hacer esto. ¿Sabe Dios lo que quiere hacer el Señor contigo? Dile, Señor, muéstrame qué cosa es lo que tú quieres. Aquí estoy, soy tu siervo. ¿Ve? Y yo sé que hay un propósito en mí. Bueno, que sea un buen esposo, o que sea un buen papá, no sé, porque aquí vemos historias, y todas las historias están formadas realmente de tal manera que nos enseñan una verdad. Todas las historias nos están mostrando una verdad. Y por eso tenemos que sacar nosotros la verdad que hay ahí y decir, yo quiero esto. Ahora bien, todas las cosas que hace el Señor tienen que estar empapadas en fe. Todo. Cuando salió Abraham ahí a un campo donde habían 7 naciones enemigas, en ese campo habían 7 naciones enemigas, nunca se metieron con él. Se metieron con él cuando fue a Egipto, que fue porque no había comida, se fue a Egipto y de ahí casi pierde la esposa. Sabemos, pero Dios no lo mandó a ir a Egipto. Él decidió ir a Egipto porque le faltaba comida. ¿No han visto cómo ahora estos pueblos, estos países que no tienen alimento, la gente
Sale. ¿Por qué? Porque nadie puede vivir sin comer. Imposible, eso es imposible. Nosotros necesitamos esa gasolina para el cuerpo. Si no, no puedes caminar. Y esa es la única vez que él pues decidió por el lugar más seguro. Y mira qué seguro fue, que fue súper inseguro, casi pierde la esposa. Porque lo que Dios no aprueba, todo va a salir mal. Pero lo que Él aprueba, todo va a salir bien. Y bien y muy bueno. Y en gran manera, para ponerlo grande. Pero es necesario que nosotros, bueno, vamos a usar la fe. Siempre vamos a tener que usar la fe porque es la única forma que podemos agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando el Señor nos llama a este entendimiento, estamos nosotros, bueno, Señor, ¿cómo va a crecer la fe en mí? Yo pues tengo sus temores, porque la fe echa fuera el temor. Entonces, la fe es un escudo. Cuando vemos ahí la armadura del creyente, dice el escudo de la fe, para poder apagar todos los dardos del maligno. ¿Ve? Es un escudo, pero tú tienes que saber usar el escudo. Va a decir, tú haces por acá y el dardo viene por acá. Tú tienes que estar bien, ¿sí? Tú tienes que estar mirando por dónde es que viene el enemigo. A veces viene por lo que menos tú te imaginas. Que te levanta, como le pasó con David, sus hermanos vinieron a ser realmente ahí enemistas con él. Que le dije, cuántas cosas no le dijeron y lo ofendieron. Y David dijo, ni le llamó la atención. Le dijo, ¿por qué hablan estas cosas? Y se fue porque a estos evítalos. ¿Tú quieres que la fe tuya no se decaiga? Cuando viene una persona y empieza que no vamos a pedir que la fe, evítalo. No los odies, evítalo, porque está afectando tu fe. Y es verdad, nos afecta. Y hay un momento que estamos nosotros ya que no aguantamos ya. Cuando hay una persona que tiene así ese carácter, los drena a uno. Entonces uno tiene que evitarlo, o darle un consejo, o ayudarle en lo que pueda, o a veces hasta regañarlo. Pues sí, porque tienes autoridad para hacerlo. Y conoces que en el Señor todas las cosas están siendo en un orden perfecto. Pero para eso tenemos que nosotros movernos en esa fe. Eso es importante, hermano, que podamos entender. Yo sé que Ana tuvo tremenda fe para decirle, Señor, dame un hijo varón. Dame un hijo varón, Señor, para ti. Varón, pero este va a ser para ti. Para mí que fue una fe tremenda. Porque ni siquiera salí embarazada y ahora quiero un hijo varón para Dios. Pero eso es lo que realmente llenó el corazón de Dios. Y es lo que llena el corazón de Dios. Todo lo que tú hagas para Él, Dios lo va a bendecir. Dios lo va a bendecir. Y tenemos esto. Dice, todo lo de Dios es movido por la fe. ¿Por qué? Porque es un reino de fe, un reino de amor, un reino de misericordia. ¿Saben que hay 3 virtudes grandes? Fe, esperanza y amor. Esperanza porque cuando tenemos fe para emprender cualquier cosa, pero el asunto es la espera, que desespera. Sí, la verdad. Entonces tú dices, ay, ¿cuándo el Señor va? En el momento que digamos, ay, ¿cuándo el Señor va a contestar? Dios mío, ¿cuándo va a contestar? En ese momento tú estás frenando la fe, porque estás dudando. La duda, Dios no brega con la duda, no. ¿Por qué dudáis, hombres de poca fe? ¿No pasó así cuando estaba en el bote? Y estaba en plena mar, ahí mar de Galilea, se forman sus oleajes ahí. Y ellos estaban comiendo con tremendo miedo. Pescadores, por favor, los pescadores conocen cómo el mar de buenas a primeras se revuelve y se vuelve ola. ¿Por qué tenéis temor, hombres de poca fe? ¿Por qué? Si aquí estoy yo. A veces nos descuidamos y creemos que no podemos, pero aquí estoy yo. El Señor te está diciendo, aquí estoy yo, ¿o qué? ¿O estoy invisible o qué? Bueno, no lo estamos viendo, pero sabemos que habita en nosotros. Habita. Si no crees esto, entonces es imposible que muchas cosas se puedan efectuar. Por eso decía, Cristo en vosotros es la esperanza de gloria, es la esperanza más grande que tú puedas tener. Es que Cristo esté en vosotros.
no lo tuvieron nuestros hermanos en la primera etapa, como nosotros vemos del Antiguo Testamento. Ellos no fueron llenos solamente alguna gente, como vemos David fue ungido y los profetas eran ungidos, el Espíritu Santo le mostraba el mensaje, pero el pueblo no. El pueblo se tenía que guiar por el sacerdote. Pero desgraciadamente hoy en día a veces vemos que nada más que se guía por el sacerdote. No es así. Ahora tú sabes que en ti está el máximo, el que tiene la garantía de vida, el que te está dando todo. O sea que no tenemos nosotros decir, bueno, pero yo no sé, porque yo no sé, porque yo soy muy poquita cosa. Ni siquiera piense que eres poquita cosa, porque Jesús derramó su sangre por ti. El precio más grande que se pagó. No te veas nunca como poquita, para no se te suba a la cabeza de un orgullo que te crees. Vaya, tampoco. Vamos a ser bien justiciosos con nosotros mismos. Nadie puede hacerse más grande de lo que se imagina. Como dice aquí, nadie puede ser fuerte con su propia fuerza. Nadie puede hacer eso. Porque la fuerza viene del Señor. Y es la fuerza que el Señor nos está dando en este día para poder transmitir este mensaje, pero recibirlo primero, que sea una realidad en mi vida, que cuando yo hablo, Dios sabe lo que yo estoy hablando, que cuando yo pienso, el Señor sabe lo que yo estoy pensando, que cuando yo decido algo, es porque el Señor está decidiendo tener esa garantía, hermano. Lo necesitamos. Hoy en día nosotros necesitamos eso, porque a veces decimos, no sé, ¿qué voy a hacer? Bueno, cuando no sepas qué vas a hacer, Señor, te presento el caso. Y despierta, o sea, en ti que también el Señor es juez. Él es juez. Es médico, el sanador, pero mejor que un médico. O sea que sabemos que en Él hay muchos oficios y nosotros podemos decir, bueno, Señor, muéstrame tú. Pero estar muy sensitivo para saber lo que te está mostrando. Mira, el Señor nos ha dado a nosotros esa libertad y esa bendición. ¿Por qué no vamos a echar mano a esa libertad? Y así no vamos a estar sufriendo tanto. Así es. Esta mujer, ¿cuándo decidió ya parar su tristeza y su enojo, o sea, su amargura, su frustración? Mira, en la historia bíblica, pues lo veo porque toda la historia bíblica hubieron pues un montón de mujeres estériles. Entonces, qué casualidad que siempre escogió Dios gente estéril, porque había que desarrollar la fe, porque iban a ser gente importante, como fue la esposa de Jacob, ¿verdad? Como fue la esposa de Isaac, también fue estéril, como fue la esposa de Abraham, también estéril, como fue la esposa de Manoah, el papá de Sansón, era estéril, como pasó con Elizabeth, era estéril, y va a venir ahí el tremendo profeta que se había profetizado cientos de años antes, Juan el Bautista, también era estéril. Yo escribí un libro que se llama las siete estériles, porque a mí me impactó de que qué casualidad que Dios siempre llamaba mujer estéril y le daba la promesa del hijo. Entonces probaba su fe, porque sin fe no podemos agradar a Dios. Entonces ahí es donde se va desarrollando ese hombre nuevo a través de la fe. Fe, esperanza y amor. 3 tremendas virtudes que nos ayudan a nosotros a alcanzar todas estas metas de Dios. No te mires como insignificante, no. No te mires como, no te creas lo máximo, no. Yo no te estoy diciendo haz eso, pero piensa que el Señor, el propósito que tiene contigo se va a cumplir. Pero yo tengo que quererlo. ¿Estarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Dice el proverbio. No. Entonces, ¿tú estás de acuerdo? Sí, el Señor está de acuerdo. ¿No estás de acuerdo? El Señor lo deja pasar. Así es. Porque el Señor espera que tú te pongas de acuerdo con Él. Yo siempre doy el ejemplo de un pastor que yo conocí y dice que, yo di este ejemplo pero lo quiero repetir. Dice que iba en el carro y la esposa iba ahí pegada a la ventanilla y él manejando, y le dice ella, ¿tú te acuerdas, mi amor, cuando nosotros íbamos en el carro al principio que nos casamos? Íbamos muy juntitos, si tú ibas manejando íbamos muy juntitos. Y entonces le dijo, ¿tú fuiste la que te separaste?
porque él estaba en el timón. Él estaba en el timón y ella ya se echaba para allá. Ajá. Así nos pasa. Así nos pasa. De veras. Somos nosotros los que nos retiramos. El Señor siempre está, dice, el espíritu está presto. Pero la carne es débil. La carne es débil porque tengo que esperar. A ver cuándo, a ver qué pasa, a ver qué. No, nosotros no podemos estar en una ansiosa inquietud, hermano. Vamos a parar eso. ¿Por qué? Porque somos un pueblo que tiene propósito. Pero vale más que lo creamos. Si no lo creemos, pues te quedarás por allá por Sodoma o no. Bueno, como le pasó a Lot. No como le pasó a Lot, que dijo, no, yo me voy para allá que están los edificios altos. Ese es el New York de aquí, de este lugar. Mira, nosotros pasamos por ahí en Israel, por la carretera donde es el desierto, y el guía dijo, allí está Sodoma y Gomorra. ¿Viste? ¿Qué viste? Nada, no hay nada. Hay unos montículos ahí, no hay nada, no quedó nada. Ahí fue donde Lot puso en su corazón poner su casa. Y después tuvo que irse a vivir una cueva. Porque así, con el Señor no se juega. Se tuvo que meter en una cueva. Ajá. ¿Cuántas cosas? Después fue secuestrado. ¿Qué sé cuántas cosas le pasó a Lot? Pero bueno, no estamos culpando a Lot. Nosotros estamos aprendiendo con la historia también de Lot. Así que Dios lo deja ahí como un ejemplo. Así que bueno, pues, hermano, eso es lo único que yo quiero compartir hoy. ¿Tienes propósito? Deja que la fe en ti crezca. No te desesperes. Cuida tu boca. Cuida tu boca. Dios conoce hasta la sílaba más chiquita. Dios conoce de tu boca. El pueblo de Dios se quejó 10 veces en el desierto. 10 veces. El Señor lo contó, porque el Señor cuenta todo. Él es tremendo. El matemático número 1 es Dios. 10 veces me han tentado. La 11ª vez no lo perdono. Y así pasó. La 11ª vez hasta allí llegó. Ahí puso ahí que todos se quedaron sorprendidos de todo lo que él hizo. Ajá. Pero Dios conocía la queja. Y la queja, ¿sabe lo que hace? Que te frena. Te frena. Porque Dios dice, no, voy a tratar con él. Y entonces trata con nosotros quizás hasta un poquito más fuerte, como un papá. Porque así es, él es un papá. No quites ni siquiera el concepto de que es un padre. Entonces él quiere que mejoremos nuestros caminos. Y lo dice aquí en el libro de Isaías, dice, mejorad vuestros caminos. Los pensamientos míos no son como tus pensamientos. Acércate a mis pensamientos. Todo eso lo dice. Encontramos en estos libros un tesoro, hermano. Mira, qué psicología, ni qué psiquiatría, ni nada de estas cosas. Aquí eso está mejor, porque tiene recompensa. Y nos ha llamado el Señor a eso. No somos cualquiera, hermano. Somos un pueblo prometido de Dios. Sabemos que Dios escogió un pueblo hace miles de años, un pueblo prometido para que fuera en la tierra inspiración, para que supieran cómo Él pensaba, cómo Él actuaba. Ese era el plan de Dios. Pero ahora lo está haciendo globalmente. Ahora lo está haciendo mucho pueblo de Dios, para que sean, ¿qué? El orgullo de toda la nación, el orgullo de todo el mundo. Pero no el orgullo en la mala forma que aprendimos de orgullo, sino algo que llena el corazón de Dios, que dice verdaderamente, este es mi pueblo. Así cuando se nos gradúa un nieto, un hijo, algo, nos sentimos, wow, emocionados, ¿no? El Señor también. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi hijo amado, a Él oí. Imagínate que lo diga de ti. Óiganlo a Él. Que lo que trae es un mensaje de vida. El Señor tiene esa misma palabra que vino sobre Jesús, viene sobre nosotros también. Este es mi hijo amado. Todas las veces que el Padre habló y escucharon y la gente oía un ruido, pero Jesús entendía claramente lo que le decía el Padre. Sigue adelante, hijo. Tú eres mi hijo amado. A ti te he escogido hoy. Qué hermoso que podamos escuchar esa palabra del Señor. Pero hay esperanza. No te desanimes, ni siquiera mires dónde estás, ni cómo estás, ni en dónde estás. Como hay un canto que cantábamos mucho en la iglesia bautista que decía, brilla en el sitio donde estás. Brilla en el sitio donde estás. Brilla en el sitio donde estás. Porque eres una persona con propósito.
Quizás tienes una carrera, quizás tienes estudiado mucho, a lo mejor pues no sé, pero para mí la carrera más importante verdaderamente es que Él se forme en nosotros. De todas las cosas que yo he visto, eso para mí es lo más importante. Y vamos a ponernos en pie, vamos a terminar y vamos a darle gracias al Señor. Y cada vez que usted lea una historia de la Biblia, sáquele el jugo y aprenda por eso. Aprenda de las historias, porque Dios las dejó aquí para que nosotros le saquemos la propiedad que tiene. Pues para eso lo hizo. Te damos gracias, Señor, en este día que podamos nosotros entender, Padre, que somos verdaderamente propósito tuyo, que tú nos llamaste a un propósito firme, y que tú, Señor, en todo momento vas a trabajar con nosotros, porque verdaderamente, señores, necesitamos esa fuerza, porque tú no te gozas con la fuerza del hombre, sino te gozas, Señor, cuando nosotros nos recostamos en ti. Sabemos que la fuerza viene de ti, Señor, a través de esta alabanza, a través de la adoración, a través de la búsqueda, Señor, a través de entender que tú verdaderamente, Señor, en nosotros estás produciendo esa vida, y esa vida eres tú mismo, Señor, tu Espíritu Santo que vino para poner todas las cosas en orden, Señor. Tú nos das el poder, la autoridad, nos das todas esas cosas, Señor, que nos admiramos cómo los profetas podían escucharte, que nos admiramos cómo todos ellos, Señor, fueron obedientes. Pero hoy queremos nosotros también, exactamente igual, poder ser lo mismo, porque ellos nos inspiran ahora, Señor, en esta hora. Yo te doy gracias por la vida de Ana, por esa vida que nos dio un ejemplo, por la vida de David, por la vida de Natanael, de Josué, de Moisés, de todos, Señor, que fueron héroes de la fe. Pero ellos entendieron el propósito por lo cual tú lo habías llamado. Permite que también nosotros en este día entendamos y seamos obedientes al propósito que el Señor nos ha llamado. Te damos gracias, Padre, y siempre te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermano.